Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor, amén, en este precioso día que nos regala el Señor, en este día viernes 9 de mayo, ya 9 de mayo. Avísenme ustedes si se está escuchando bien o no. Estamos probando este escritorio y estas cosas que el Señor nos ha permitido al recibir. Y es por eso que ahora utilizamos la cámara desde otra perspectiva, así que avísenme los amados hermanos si se está oyendo bien o no el programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Que le saluda entonces su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González, y estoy esperando que nos puedan indicar si el programa efectivamente se está oyendo bien o no. Amén, avísenme por favor si estamos saliendo bien al aire en nuestro programa Doctrina Apostólica. A ver, voy a ver si es que aquí se puede oír. Vamos a ver si es que se puede oír acá. Y me avisan. A ver. Amados hermanos, sí, parece que sí se está escuchando bien. Así que les saludo en el amor del Señor desde acá, desde Santa Elena 520. Amén, les saludo de aquí desde Santa Elena 520. Casi esquina Izaguirre, que les saluda entonces es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Vamos a tener, hermano, como siempre, unos 50-55 minutos de bendición espiritual, ¿ya? Ese es el objetivo, ese es el norte, ese es nuestro anhelo de poder, hermano, ser de bendición en lo espiritual para aquellos hermanos que quieren crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Así que salúdenos, escríbanos. Ahí ya nuestro hermano Steven ya nos señala que estamos saliendo bien, al parecer, al aire. Así que vaya un fraternal saludo a cada uno de ustedes para la gloria del Señor. Ya, solamente para la gloria del Señor. Bueno, quiero partir, hermano, este programa Doctrina Apostólica. Quiero partir hablando un poquito, hermano, acerca de cuán importante es que nosotros valoremos nuestra Biblia, la Reina Valera, en este caso la 1960. Ya hay todo, digamos, un mover de innovar, de cambiar, de modificar las Biblias, y es muy importante que nosotros en esta época podamos, hermano, considerar que nuestra Biblia es una gran versión, que es la Reina Valera 60, ¿ya? Y básicamente la Reina Valera 60 es una de las mejores traducciones por la sencilla razón, hermano, y profunda razón de que nuestra Biblia, Reina Valera 60, fue traducida con un método de fidelidad en la traducción. Me refiero a que la Reina Valera, hermano, utiliza el método de equivalencia formal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, hermano, que esta traducción fue traducida de manera fiel, fue traducida, hermano, palabra por palabra. Los traductores, fue un comité de traductores, se dedicó a traducir palabra por palabra, buscando que los lectores, digamos, al español, tuviesen la palabra de Dios tal cual fue traducida, hermano, por un método fiel, en este caso el método de equivalencia formal, ¿ya? Aquí tenemos esta Biblia, la Reina Valera 60, tan pisoteada, tan ninguneada, sobre todo por los liberales, pero la Reina Valera, hermano, tiene un método de traducción fiel que se llama el método de equivalencia formal. ¿Qué indica esto? Que la Reina Valera traduce palabra por palabra, de tal manera, como explicábamos, que tuviésemos una traducción fiel, y que esta traducción nos mostrara y nos hablara lo que los autores quisieron decir en las lenguas originales, es decir, en hebreo y en griego, ¿ya? Así que quiero partir, hermano, hablando un poquito acerca de aquello. Y, por ejemplo, acá tenemos otra traducción. Ya tenemos otra traducción, podríamos haber acercado un poquito más la imagen, lamentablemente nos quedó un poco lejos la imagen, pero vamos a ver si podemos resolver eso. Pero aquí tenemos, hermano, otra traducción que se llama traducción en lenguaje actual,
ya traducción en lenguaje actual. Esta es una traducción publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas y esta Biblia no utiliza el método de traducción formal, es decir, o el método, digamos, literal, no utiliza el método de la Reina Valera 60, que es el método de equivalencia formal o traducción literal, sino que utiliza otro método. ¿Cuál es el método? El método de equivalencia dinámica. Método de equivalencia dinámica. ¿Puede ser útil esta traducción? Sin lugar a dudas. Pero no es fidedigna como la Reina Valera 60, como la Reina Valera 1909 o como otras traducciones que utilizan el método de equivalencia formal, que significa que la traducción es literal. Así como dice en griego, en el Nuevo Testamento, se traduce, hermano, al español. ¿Ya? Entonces, cuidado con dejarse, hermano, engañar por tantas personas que están ninguneando la Reina Valera 60, hermano, la 1909, la 1865, y valoremos nuestra, hermano, traducción. Ya valoremos nuestra traducción Reina Valera 60 y no nos dejemos engañar por esta gente, hermano, que quiere que tengamos otro tipo de traducciones que no siempre son fieles al texto original. ¿Ya? La traducción en lenguaje actual es una buena traducción, hermano, pero no es fiel como la Reina Valera 60. ¿Ya? O sea, la Reina Valera 60, la 1909, la Reina Valera antiguas son las traducciones que representan, hermano, lo que realmente quiso o quiere hacer un traductor fiel, que es comunicar lo que dice en la lengua original, comunicar eso mismo a la lengua donde se tradujo esa traducción, en este caso el español. ¿Ya? Así que, hermano, a valorar las Biblias que el Señor nos ha otorgado, como son, hermano, la Reina Valera 60, la 1909, la 1865, la 1862, y así, hermano, un sinfín de traducciones que son de traducción, digamos, de método literal. ¿Ya? Vamos a estar leyendo algunos comentarios. Vamos a ver qué tenemos por acá. Así que valore usted la Reina Valera, hermano. Valore la Reina Valera. No diga, pucha, parece que tenemos una traducción un poco antigua, un poco descontinuada. No, hermano. Es una gran traducción que traduce de manera literal. ¿Ya? Eso es lo que te tiene que interesar a ti. No, hermano, es que tiene un lenguaje un poco antiguo, hay palabras que no conozco. Bueno, esfuércese usted y trate, hermano, de tomar, por ejemplo, de otras cosas, un diccionario y enriquezca su lenguaje, pero usted trate de darle el valor que corresponde a la Biblia, a la palabra de Dios. No espere que la Biblia se rebaje a usted. No, es usted el que tiene que esforzarse para llegar, hermano, en este caso, a tener una comprensión de la palabra. Lamentablemente las Biblias del día de hoy cambian esa política y por el contrario, ¿qué es lo que hacen? Hacen que la traducción sea más popular, aunque se aleje del sentido original. Y claro, para la persona esa traducción le es más cercana, pero a la vez esa persona no tiene acceso a lo que se quiso decir originalmente en la lengua, en este caso del Nuevo Testamento griego, y en el caso del Antiguo Testamento en la lengua hebrea. Así que es usted el llamado a esforzarse. Queremos partir entonces este programa de Doctrina Apostólica precisamente con esta reflexión. Eres tú, soy yo, somos nosotros, los llamados a esforzarnos. Somos nosotros los llamados a tener una mayor entrega con el estudio de la palabra. Piensa usted, hermano, que los traductores antiguos, los escribas, ya también los traductores judeocristianos en los primeros siglos, cuando ellos traducían la Biblia, hermano,
ellos no solo iban traduciendo palabra por palabra, sino que aparte de eso, digamos que se esforzaban en ir contando hasta las mismas palabras. Por ejemplo, si en la línea número 1, por ejemplo, de una hoja, en la línea número 1, habían 10 palabras, entonces cuando el traductor traducía por ejemplo, del hebreo y del griego, en este caso, por ejemplo, si el escriba viviese hoy, se hubiese dedicado a primer reglón, si la primera línea tenía 10 palabras, cuando él tradujera al español tenía que contar las mismas 10 palabras. ¿Te das cuenta, no? O sea, había tal fidelidad a la traducción que ellos incluso se dedicaban a eso, a contar las palabras de tal manera que no hubiesen agregado ninguna palabra a su traducción. ¿Te das cuenta, no, hermano, la fidelidad que mostraban estos hombres? Hoy día, hermano, lamentablemente en las traducciones modernas nos damos cuenta, hermano, que ya les da lo mismo eso. Entonces, toman las palabras originales, las interpretan, dicen que le dan el énfasis al pensamiento del escritor más que a las palabras, y resulta que traducen más o menos como ellos lo entienden. En cambio, los revisores de la Reina Valera no hicieron aquello, fueron fieles. Entonces, nosotros, hermanos, somos llamados por Dios, somos convocados por Dios a amar la palabra. A ver quién me ayuda ahora y me coloca ese texto de que Dios no aprueba cuando le agregan algo a su palabra. No, Dios no aprueba aquello. De hecho, hay un castigo precisamente para aquel que le quita y para aquel que le añade. O sea, hay un castigo de parte de Dios. Entonces nosotros, hermano, tenemos que considerar esto al respecto. No podemos, hermano, ser tan livianos con la Escritura. No podemos ser tan livianos con la palabra de Dios. Tenemos que valorar la Escritura. Tenemos, hermano, que esforzarnos. Si hay algún término que nosotros no entendemos, si hay algún término que nosotros se nos es difícil el comprender, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros somos llamados, hermano, a estudiar. Ahí acerqué un poquito más la cámara para ver ahí sí cómo queda. Ya, al parecer ahí quedamos un poquito más cerca, ahí sí. Ya, así que, mis amados hermanos, a esforzarnos en entender la Biblia, a esforzarnos a comprender la palabra de Dios, a esforzarnos en la doctrina. Nosotros somos llamados a esforzarnos. Imagínate tú, hermano, que incluso si tú evalúas, considera, hermano, que, por ejemplo, los judíos desde niños se esforzaban en el estudio de la palabra. Piensa tú en el caso de Timoteo, desde pequeño estudiando la Biblia, desde pequeño leyendo la palabra de Dios, desde pequeño esforzándose en la Escritura, desde pequeño. Ya su madre y su abuela le enseñaban las Escrituras, y él, ¿qué es lo que hizo? Se esforzó en conocer la gloriosa palabra de Dios. Entonces, qué relevante es que nosotros tengamos ese anhelo, esa visión, ese objetivo. Hay gente que dice, no, yo prefiero encontrar la Biblia más sencilla, la que me cueste menos para entenderla. ¿Y por qué no se esfuerza? ¿Y por qué no se esfuerza un poco más con la Escritura? Aquí está el pasaje bíblico. Quiero que podamos meditar precisamente en este pasaje bíblico. Vamos a leer, hermano, desde el versículo 14. Mira lo que dice la palabra. Dice la Escritura, la gloriosa palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. Hay gente que no tiene el más mínimo interés de aprender. Y algunos se justifican y dicen, no, pero es que yo ya tengo 40. Oye, 40 años la persona es joven. Tengo 50, tengo 60, tengo 70. Y ya, claro, ya de los 65 para arriba, claro, la persona entró, por ejemplo, en la tercera edad. Pero aún así, eso no significa que su mente no esté lúcida. Hay gente que puede tener algún tipo de enfermedad que le impida, en ese caso, el poder comprender de mejor manera
por ejemplo, algún libro, algún escrito, algún artículo. Pero si el hermano no tiene esa limitación, tiene que esforzarse, tiene que tener el deseo de aprender, el deseo de aprender. Y muchas veces, ¿sabes por qué no está ese deseo? Lisa y llanamente, hermano, porque hay soberbia, porque hay orgullo, porque hay negligencia. Aprender implica tener un grado de humildad, que yo me dispongo a poder oír a otro o a leer lo que escribe otro. Y muchas veces, hermano, la persona sabe casi nada y resulta que tampoco le importa aprender. Y es un problema cuando hay una persona que cree que se la sabe toda. Es un problema. Ese problema lo va a ver, por ejemplo, en el trabajo. Gente que no se deja enseñar. Hermanos que son líderes que no se dejan enseñar por sus pastores. Hermanos que recién van a predicar no se dejan enseñar por predicadores que llevan años. Entonces tenemos que tener este anhelo, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿ya? O sea, en el caso aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo, y Timoteo tenía la seguridad, Timoteo tenía la convicción, Timoteo tenía la certeza de que quien le había enseñado era una persona de testimonio. Qué tremendo, hermano. Yo quiero que por un breve momento nosotros nos podamos detener en este punto. Es importante, es importantísimo que nosotros sepamos quién nos va a enseñar. Hace mucho tiempo atrás yo hablaba con una persona, entonces en este diálogo que teníamos con esta persona, yo le compartía, oiga, pero por ejemplo tú te dejas enseñar por esta persona, pero esta persona no tiene buen testimonio. Esta persona tiene graves problemas en diferentes áreas. Y la persona, ¿sabe lo que me dijo? A mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. Lo que me importa es que me entregue un buen concepto, que me entregue con claridad, que me dé una buena información. Y es cierto, parcialmente aquello. Pero en el caso de Timoteo, el apóstol Pablo, ¿sabe lo que le dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Primero, Timoteo había sido enseñado por su madre y por su abuela, ya lo vamos a estar explicando aquello. Y segundo, hermano, o tercero, más bien dicho, el apóstol Pablo había, entre otros, pero principalmente el apóstol Pablo había cumplido el rol de discipular a Timoteo. O sea, qué importante, hermano, número uno, es tener, anótalo tú por allí, los que estén participando en este pequeño estudio bíblico, anota tú por allí. Uno, es importantísimo tener el deseo de aprender. Es importantísimo tener el deseo de aprender. Número uno, es importantísimo tener el deseo de aprender. Número dos, es importantísimo considerar de quién vamos a aprender. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, en las redes sociales, ya, por ejemplo, donde hay una persona que creo que es colombiano, no tengo nada contra los hermanos colombianos, y si hay alguien que está conectado de Colombia, Dios les bendiga, le estoy contando la situación. Hay un colombiano que se le llama el teólogo de la calle, ya así le llaman ellos, y resulta que la persona pasa mucho tiempo, o creo que ya lleva mucho tiempo viviendo en la calle, viviendo como un indigente. Tal vez ahora ya tal vez vive en algún lugar porque la persona se ha viralizado, o sea, se ha hecho súper famoso, pero sigue metido al parecer en la droga por el aspecto que él tiene. Sigue con, digamos, con esas secuelas de su vida pasada y que al parecer en él son presentes. Y la gente de repente dice, a mí me da lo mismo.
A mí me da lo mismo si está botado en la calle. ¿Cómo te va a dar lo mismo? Porque la palabra tiene que provocar vida en la persona. La palabra, o sea, el maestro, el profesor, el instructor, el discipulador, tiene que en lo posible esforzarse en practicar la palabra de Dios. O si no, vamos a estar frente a como le llaman acá en Chile, no sé si esta frase se utilizará en el resto de Latinoamérica o en España, pero va a ser como un cura gatica, predica pero no practica. Ya entonces, yo me recuerdo que hace años atrás estaba leyendo un libro de teología y contaban el testimonio de un escritor alemán, ya que también era profesor universitario, que se llamó Julius Wellhausen. No sé si se pronunciará así en el alemán, pero por lo menos así se escribe. Julius Wellhausen. Y Julius Wellhausen fue digamos, un teólogo, un escritor, un profesor, súper connotado en su época y incluso hasta el día de hoy los teólogos liberales lo exaltan. Pero resulta que Wellhausen en un momento, hermano, se declaró una persona no creyente en la Biblia. Y a la gente le daba lo mismo y decía, no, es que a mí me da lo mismo porque lo que a mí me interesa es lo que enseña. No podemos disociar, no podemos separar al profesor del testimonio del profesor, al pastor como predicador del testimonio del predicador. Significa que los va a mandar colando a todos y que nosotros nos vamos a creer más que ellos. No, significa que la persona que te tiene que enseñar la palabra tiene que ser alguien que obviamente es falible, yerra, peca como cualquier persona, pero que esa persona se esfuerce en ser consecuente con lo que predica. Qué tremendo, hermano. Hay mucha gente el día de hoy que dice, no, a mí lo que me importa es que me enseñen. Gloria a Dios, excelente. Tienes corazón de discípulo, pero tienes que dejarte enseñar por personas que sean consecuentes. ¿Cuál fue el gran problema de los fariseos? ¿Cuál fue el gran problema de los fariseos? El gran problema de los fariseos no fue un problema meramente, digamos, teológico. No, porque ellos eran versados en las Escrituras. Ellos tenían un conocimiento tremendo en la palabra de Dios, en el Tanaj o el Antiguo Testamento. Tenían un conocimiento pero impresionante. ¿Cuál era el problema? El problema lo grafica Cristo. Allí en Mateo, hermano, vamos a ir mejor a ver este pasaje bíblico y regresamos al pasaje de Segunda de Timoteo. Vamos a ir a Mateo capítulo, creo que es Mateo capítulo 23. Ya, Mateo capítulo 23 creo que es. Mira, y mira cómo le intitula la Reina Valera, el pecado de los fariseos. ¿Cuál es el pecado de los fariseos? El pecado de los fariseos no era tanto la ignorancia, no era tanto, hermano, la negligencia hacia la palabra. No. El pecado de ellos radicaba ¿en qué? En que ellos lo que sabían no lo practicaban. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Hoy día la gente dice, a mí lo que me importa es que me den una buena información. ¿Y qué pasa con el testimonio? ¿Y qué pasa si esa persona no solamente no vive lo que predica, sino que hace lo contrario? ¿Qué pasa con eso? ¿Te da lo mismo? ¿No te importa? ¿O simplemente tú estás siendo una persona que quiere llenarse de información, pero no te importa que si el que enseña, el que predica sabe realmente, y segundo, si es consecuente con lo que predica? Qué tremendo, hermano. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, Mateo 23, 1, verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es decir, el problema de ellos no era un problema teológico.
El problema de los fariseos no era un problema doctrinal. El problema de los fariseos no era de ignorancia supina, no, porque sabían y sabían mucho. Incluso lo que sabían era correcto, tenían una profundidad en aquello. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Hablaban y no practicaban lo que decían. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremendo, hermano. Dicen, pero no hacen. ¿Cuál fue la bendición de Timoteo? La bendición de Timoteo fue que él sabía de quién había aprendido. ¿De quién había aprendido? De su madre y de su abuela y del apóstol Pablo. Personas consecuentes. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es cuando, por ejemplo, en la casa nuestra o en una iglesia, el que predica, el que enseña, el que ministra, te está diciendo A y la persona hace Z. ¿Qué pasa cuando el hijo oye al papá que le dice no fumes y él fuma? O sea, ¿cuál es el impacto sobre ese niño? ¿Cuál es el impacto sobre ese hijo? ¿Cuál es el impacto sobre ese hijo cuando el papá y la mamá le dicen, oye, tenés que andar en santidad? Tienes que andar en santidad, y resulta que la mamá y el papá no viven una vida de santidad afuera del culto, sino que en su casa no tienen una vida de santidad. Hace unas semanas atrás hablaba con una persona y me contaba un testimonio y me decía sobre una iglesia X en algún sector de Chile, y me decía que allá las personas podían tomar, podían emborracharse, podían fumar, podían tener una doble vida, pero así descaradamente, y luego en el culto, si tenían que predicar, predicaban, si tenían que danzar, danzaban, etc. ¿Cuál es el impacto sobre el oyente, sobre un hijo, cuando el papá le dice hay que ser santo y él no es santo? Cuando la mamá y el papá le dicen hay que orar y el hijo nunca los ve orar, nunca los ve clamar, nunca los ve interceder, nunca los ve buscar a Dios. ¿Cuál es el impacto sobre esa persona? A ver, escríbame usted y dígame, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto cuando un papá le dice hay que leer la Biblia, hijo, tienes que esforzarte, tienes que ser un hombre de lectura de la palabra, tienes que ser un estudioso de la Biblia, tienes que ser una persona que lea todos los días la Biblia? ¿Cuál es el impacto sobre ese hijo que nunca ve a esa mamá y a ese papá leer la palabra de Dios? O sea, la gran bendición de Timoteo, entre otras cosas, fue que tuvo buenos maestros, pero no solo tuvo buenos maestros, no solo le enseñaron lo correcto, que es una maravilla, eso es una tremenda maravilla, pero tenía él una segunda y gran bendición, que quienes le enseñaban eran personas consecuentes. Qué tremendo, hermano. Muchas veces creemos que esto es algo fútil, algo superficial. No es superficial. Esto no es para nada superficial. Cuando un hijo oye, cuando una oveja oye, haz esto, y el líder, el predicador, el hermano, el papá, la mamá hace no algo diferente simplemente, sino que hace lo contrario, eso va a tener un impacto sobre esa persona. Esa persona ya no va a tomar en serio, en este caso, no va a tomar en serio lo que le enseñan de la palabra de Dios. No lo va a tomar en serio. Porque va a decir, mi papá dice que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que leer la Biblia, que hay que congregarse, que hay que amar a Dios. Y a él nunca lo veo consagrado a Dios. A él nunca lo veo ir a la iglesia, a él nunca lo veo de rodillas, a él nunca lo he visto llorar, a él nunca lo he visto evangelizar. La otra vez me dijo que tratara de predicarle el evangelio a mis compañeros de colegio, de universidad, y a él nunca lo he visto predicarle a nadie. O sea, la inconsecuencia, hermano, coloca una barrera entre
el que está enseñando y el que está recibiendo. Qué tremendo, hermano. Piensa tu hermano cuánta gente ha dejado las iglesias precisamente porque sus autoridades espirituales no tenían buen testimonio. Amados, no significa que, por ejemplo, que yo esté diciendo, no, yo tengo un excelente testimonio, yo soy intachable. No, para nada. Esta palabra precisamente me habla a mí, te habla a ti, nos habla a nosotros, nos llama, nos convoca, nos impile, nos insta a tratar de vivir lo que predicamos. Qué tremendo, hermano. Imagínate la tremenda bendición que tuvo, en este caso, Timoteo y, Timoteo junto a su abuela y a su madre. Y esa misma bendición han tenido muchos otros. Muchos otros han dicho, no, para mí ha sido una tremenda bendición mi mamá, mi papá, mis familiares. ¿Por qué? No, porque siempre me enseñaron con ejemplo. Siempre me enseñaron con buen testimonio. Siempre me enseñaron de manera fiel. Me enseñaron la palabra. Qué tremendo, hermano. ¿Qué cree usted? ¿Nos faltará el ser más consecuente? ¿Qué cree usted? ¿Nos faltará el realmente estar viviendo más la palabra de Dios? Imagínate. ¿Cuánta gente, hermano, que no ha tomado en serio el Evangelio porque no han visto la seriedad en el que les enseñó? Hermano Richard, pero si alguien falla y enseñó algo diferente, bueno, es una falla y luego la persona tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento y sigue. Pero sí, de manera reiterada, constante, sistemática, frecuente, el que está siendo enseñado ve lo contrario, oye, allí sí que eso va a minar en la persona. Va a decir, chuta, me está hablando de ir a la iglesia y esta persona nunca va a la iglesia. Entonces, como bien aquí escribe mi hermana Axa y nos da este aporte, escríbanos ustedes, la hermana Axa nos habla de que la persona pierde la credibilidad. Es cierto, perdemos, podemos perder la credibilidad. ¿No se importa realmente que el mensaje no tenga barreras? Oye, qué excelentes mujeres de Dios, hermano, la madre y la abuela de Timoteo. Qué excelentes mujeres de Dios. Qué mujeres ejemplares, qué tremendas mujeres de Dios. Impresionante. Y con estas temáticas yo sé que hay gente que se pica y se va, se enoja. Porque en lo profundo de su ser saben que sus hijos, que su familia, que su entorno no les creen, simplemente no les creen. Ahora, hay personas que tal vez digan, bueno, eso da lo mismo. Y por eso hay gente que se va a ir desconectando de estas temáticas. Hay gente que va a decir, me da lo mismo. No te tiene que dar lo mismo. Porque el Señor Jesucristo dice claramente que cualquiera que haga tropezar, a uno de estos pequeñitos, oye, esa persona es digna de un juicio. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, mis amados hermanos. ¿Te das cuenta, no? O sea, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que esforzarnos en poder darle un buen ejemplo a nuestro entorno. Tenemos que esforzarnos, tenemos que tener la determinación, tengo que esforzarme. ¿Cómo voy a andar? Tenemos que decirlo a nosotros mismos, ¿cómo voy a andar hablando de la oración si no oro? ¿Cómo voy a andar hablando de congregarme si no me congrego? ¿Cómo voy a hablar de perdonar si estoy lleno de rabia, lleno de resentimiento? ¿Cómo voy a predicar del arrebatamiento si apuradito oro 5 minutos al día? ¿Cómo me voy a dedicar a hablar tantas cosas que no me importa el vivir? Qué tremendo, hermano. Entonces, hermano, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Todos tenemos que esforzarnos en vivir la palabra de Dios. Hay un castigo, ya, a ver quién me busca ese versículo bíblico.
hay un castigo que dice que el que hace, hermano, tropezar a un pequeño, esa palabra tropezar, las versiones antiguas, ¿sabes cómo lo traducen? Que cualquiera que haga un escándalo, que cualquiera que cometa un pecado, hermano, terrible, esa persona daña al entorno. Y cuando hay alguien que vive de manera reiterada contra lo que enseña, eso mina la credibilidad en las personas. Ahora, si alguien no me cree a mí, si alguien no le cree a usted de manera individual, bueno, eso es secundario. El problema es que la inconsecuencia, entre otras cosas, provoca que la gente tenga barreras, tenga, entre comillas, justificaciones para no recibir la gloriosa palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos para que la gente diga, no, él habla de esto y él lo hace, yo quiero hacerlo. O sea, nosotros tenemos que ser instrumentos para incentivar a los demás a querer vivir la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, ¿ves? Y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Qué lindo, hermanos, cuando uno de repente oye un testimonio y alguien te dice, mi mamá, mi papá, el hermano tanto, la hermana tanto. Ellos no eran tan conocidos, ellos no eran tan mediáticos, o ellos nunca predicaron desde un púlpito, pero a mí me enseñaron, me discipularon. Y sabe que fue una tremenda bendición que esta persona me enseñara. ¿Por qué? Porque yo veía que esa persona se esforzaba en predicar y en vivir lo que predicaba. Qué tremendo, hermano. Yo creo que debe ser, como unos 5 meses atrás, conversaba con una persona que me decía, sabe que yo tuve un hermano que me discipuló, que era tremendo. ¿Por qué, hermano? Porque conocía profundamente la palabra de Dios, pero no solo eso, que eso es lo esencial. Esa persona constantemente practicaba lo que enseñaba. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Aquí está el pasaje bíblico que nos da la hermanita Francesca, Mateo 18:6. Dice, y cualquiera que haga tropezar, esto implica el que alguien con su testimonio dañe a alguna persona. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es decir, un cristiano, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esto es una figura literaria que significa básicamente que esa persona, hermano, es digna de un juicio. Eso significaría esa frase. Esa persona es digna de un juicio. Muchas veces nosotros, hermanos, no consideramos cuán importante es que nos esforcemos, hermano Richard, que todos fallamos. Hermano Richard, yo creo que usted falla. Amén, exactamente fallo, peco, sí, peco. Pero en mí debe estar el deseo, en usted debe estar el deseo de vivir lo que predicamos. Entonces, Timoteo, al ser instruido por una mujer consecuente, Timoteo, al ser instruido por una madre consecuente, al ser instruido por una abuela consecuente, al ser instruido por Pablo, un hombre que se esforzaba en vivir lo que predicaba, eso trajo una tremenda bendición espiritual a la vida de Timoteo. Qué maravilloso, hermano, lo que estamos compartiendo en esta hora. Y voy a estar leyendo algunos comentarios para que podamos, hermano, ir comentando esta interesante temática que tal vez a alguien le puede sonar un poco fuerte, un poco digamos, lacerante, pero oye, que nos hace bien el que Dios nos llame a tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ya? Es tan importantísimo que nosotros podamos tener este anhelo, este deseo.
no veamos esto como algo secundario, no veamos esto como algo irrelevante. Ya, nuestro pastor Cristian Calfuñanco nos saluda desde Argentina y nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, saliendo en vivo por Radio Esperanza, General Roca 91.3 FM, un abrazo a la distancia. Gracias a mi estimado pastor Cristian. Saludamos a la congregación que dirige nuestro pastor allá en General Roca, Argentina, y mire qué bendiciones, estamos saliendo entonces en vivo por Radio Esperanza. Saludamos a todos los hermanos argentinos que están oyéndonos por aquellos lugares de General Roca. Que Dios me los bendiga. Y gracias, mi estimado pastor, por tener la deferencia de retransmitir este programa Doctrina Apostólica. Ya, Doctrina Apostólica. Oye, parece que están todos callados. Ya parece que la temática está muy dura. La hermanita Axa nos coloca: amén, la falta de consecuencia nos resta autoridad y credibilidad. Claro, no solamente nos resta credibilidad, nos resta autoridad. Piensa usted, hermano, oye, qué excelente comentario el de la hermanita Axa. Piensa usted, hermano, en qué es lo que pasa cuando un hijo ve una inconsecuencia en una mamá y en un papá. Piensa usted cuando una oveja ve una inconsecuencia. Estoy hablando de inconsecuencia, digamos, categórica, no que alguien erró en algo, digamos, secundario, no. Cuando la persona falla de manera reiterada, falla y vive en esa falla, ya, ¿qué es lo que provoca en la persona, en el hijo, en la oveja? ¿Qué es lo que provoca? No solo que la persona ya no sea tan creíble, o no sea creíble ligeramente, sino que aparte de eso, hermano, ya luego la persona, por ejemplo, que está siendo enseñada, ya no le recibe. Y no solo no la recibe, sino que después tiende a desafiar a la persona. La tiende a desafiar. Por ejemplo, un papá le dice tal cosa y ya el hijo no aguanta. Y le dice: oye, pero tú me estás diciendo esto y tú así esto otro. No, es que tú tenés que orar, y ya, porque el hijo cuando es más chico no entiende mucho, no ve la conducta de los papás, del papá, de la mamá, la oveja nueva, no ve mucho la conducta del maestro, del profesor, del líder, del ministro, no entiende mucho. Pero ya cuando la persona va creciendo, llega un momento que ya la persona incluso desafía. Y dice: oiga, usted me está enseñando esto, pero yo veo que usted hace esto otro. ¿Se da cuenta, no? O sea, al final, hermano, el inconsecuente en algún momento es desafiado. En algún momento el inconsecuente es desafiado. Qué tremendo, hermano. Impresionante es la palabra, realmente es impresionante la palabra, hermano. Y esta palabra, como alguien ponía por ahí, que está dura, es una palabra que nos llama a vivir la palabra. Nuestro hermano Carlos nos dice: sí, mi hermano Richard, así tiene que ser la palabra dura, que Dios nos ayude a poder practicar esta palabra, a poder esforzarnos en vivir la gloriosa Escritura. De tal manera que nadie diga: no, sabe que yo a usted no le creo nada. Qué fuerte, hermano, cuando alguien nos dice: no, yo a usted no le creo nada. A usted no le creo nada. Oh, qué tremendo, hermano. Nuestra hermanita Nelly nos dice: amén, Dios lo bendiga a mi hermano Richard. Debemos esforzarnos cada día para agradar a nuestro Señor y ser creíbles en este mundo lleno de tinieblas. Claro. Ser creíbles, que Dios nos ayude. Para eso tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios: Dios mío, Espíritu Santo, trabaje en mi voluntad, ayúdeme a ser consecuente, ayúdeme a vivir, a aplicar la palabra a mi vida. Me cuesta. ¿Cuántos pueden decir que le cuesta? A mí me cuesta, yo creo que a usted le cuesta, a todos nos cuesta. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, ayúdenos. Espíritu de Dios, denos fuerza para poder aplicar la palabra. A ver quién me ayuda ahí y me busca el versículo bíblico. Cuando los judíos dijeron acerca de Jesús,
que él habla como quien tiene autoridad. Por favor, búsqueme ese versículo. Cuando dicen, ya, cuando la palabra dice que el Señor hablaba, Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Eso decían, hermano, las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque veían que aquí está Mateo 7. ¿Ya? También está Marcos. Vamos a ver primero el texto de Marcos. Ya tal vez alguien diga, no, pero es que esta palabra a lo mejor no es para mí. No, esta palabra es para todos. Esta palabra es para todos. Es una palabra que nos confronta, que nos insta, que nos llama a poder vivir la Escritura. Marcos 1:22. Mira lo que dice la gloriosa Escritura. Verso 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, dice así, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina. Y se admiraban de su doctrina. Oh, qué tremendo, hermano, ¿eh? Y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Oiga, qué tremendo, hermano. Qué tremendo pasaje bíblico. Ya, o sea, aquí la gente quedaba impresionada, quedan admirados. No solo por el elemento doctrinal, conceptual, que es esencial, es lo esencial. Pero había algo más que lo impresionaba, que ellos veían que Jesús vivía lo que predicaba. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Entonces muchas veces, hermano, de repente se va acomodando la enseñanza a la medida de lo que vive el que la enseña, ¿no? Hay que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Y donde tenemos que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, la palabra de Dios a todos nos va a confrontar. A todos. Me va a confrontar a mí, lo va a confrontar a usted, nos va a confrontar a nosotros. Ahora, si yo solamente leo las partes que no me confrontan, si yo solamente leo las partes que no me interpelan, que no me confrontan, que no me reprenden, ¿no estaré yo seleccionando las partes de la Biblia que me gustan? No, yo tengo que leer toda la palabra y si la palabra en algún lado me está confrontando, tengo que recibir, es decir, tengo que esforzarme. Y tengo que esforzarme en vivir esta palabra para poder enseñarla. Mateo capítulo 7, versículo 29. Mira cómo dice la Escritura. Verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es el problema de los escribas? Doctrinal, no. Eran ignorantes, no, porque eran eruditos. ¿Cuál era el problema? Que enseñaban lo correcto y no lo aplicaban. Y de repente aparece el Mesías, Mesías bendito, Mesías glorioso, Mesías sublime, Mesías excelso, Mesías majestuoso, Mesías bendito por los siglos de los siglos, la segunda persona de la Trinidad. Cuando apareció él enseñando, la gente quedó impactada. Quedó absolutamente impactada. ¿Por qué quedó impactada? Porque el Mesías vivía lo que enseñaba. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo? El Mesías. Qué bendición la de Timoteo, que tuvo una abuela y una madre consecuente. Qué maravilla. Y hay gente que realmente dice, no, pero es que eso da lo mismo. No, es que el Señor nos llama a aplicar la palabra. Y que Dios me ayude a mí, que Dios le ayude a usted. Mira lo que dice el mismo Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, versículo 20. Mira lo que dice. Mateo capítulo 5, versículo 20.
Y vuelvo a repetir, yo esto no lo estoy compartiendo como que yo fuera el gran consecuente, no. Esta palabra me confronta a mí para esforzarme con la ayuda del Espíritu Santo. Mateo 5:20. Porque os digo, hablando Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. O sea, Jesús llama a sus discípulos a aplicar la enseñanza de la palabra. Ahora, estos textos, los que creen en una gracia mundana, en una gracia teológica que les permite vivir como quieren, obviamente que van a omitir estos versículos, pero estos versículos están en la Escritura. Mateo 5:28. A ver, Mateo 5, ¿cuál es el texto que leímos? 5:20, claro, 5:20. Era Mateo 5:20. Ya, es Mateo 5:20 y luego vamos a leer, que lo tenían escrito en este apunte. Vamos a ver este pasaje bíblico acá estaba. Era segunda de Timoteo capítulo, ¿cuánto era? Segunda de Timoteo capítulo 3. Ese es el pasaje que estábamos exhortando. El tiempo ya se nos fue rápidamente. Segunda de Timoteo capítulo entonces 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Cierto? Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, sabiendo quién te enseñó. Busca a alguien que te enseñe la palabra, busca a alguien que te ministre la palabra, alguien consecuente, alguien que, aunque hierra, aunque falla, tú ves en él que se quiere esforzar, que quiere vivir la palabra. Busca ese tipo de hermanos, busca ese tipo de hermanas. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué tremendo, hermano. ¿Te das cuenta o no? Es una tremenda maravilla. Es una tremenda maravilla porque la palabra, ¿sabe lo que va a hacer en usted? Lo va a hacer sabio para la salvación. Lo va a hacer sabio para su redención. O sea, la palabra, hermano, es una maravilla. ¿Quiénes fueron las primeras maestras? Las primeras maestras de Timoteo, ¿quiénes fueron? Su madre y su abuela fueron las primeras maestras de Timoteo. Entonces tú, mi querido hermano, mi querida hermana, tú tienes un deber. Tú tienes un deber. Nosotros los líderes tenemos un deber. ¿Cuál es nuestro deber? Tenemos que, hermano, ministrar, enseñar de manera consecuente a los hermanos, a las hermanas, a nuestros familiares. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Escribe Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está hablando de Timoteo. Deseando verte, Pablo deseaba ver a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria
la fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es decir, en Timoteo había una fe genuina, una fe consecuente, una fe transparente, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Te das cuenta, no? Pablo reconoce, y esto probablemente el mismo Timoteo se lo contó en algún momento a Pablo, de que desde que él tenía conciencia, desde que él tenía recuerdo de su desarrollo, de su historia, de las etapas de su vida, desde que él tenía conciencia de su propia vida, de su historia, él había visto en su abuela Loida y en su madre Eunice, había visto un excelente testimonio. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, Pablo dice, no, o sea, esta fe no fingida, esta fe no actuada, esta fe no hipócrita, esta fe genuina, esta fe realmente consecuente que está en ti, Timoteo, yo sé que también estuvo en tu abuela y en tu madre. O sea, hermano, cuando nosotros somos consecuentes con las personas que le enseñamos, evidentemente que los vamos a influir de manera beneficiosa, en este caso, en sus vidas espirituales. Se nos fue el tiempo, mis amados en Cristo. Fue una tremenda bendición, mis amados. Gracias al Señor por esta excelente temática que pudimos compartir en esta hora. Gracias a todos los que se mantuvieron con nosotros. Yo creo, hermano, que hay gente que de repente no está sopesando que es importante aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Es importantísimo aplicar la palabra de Dios a nosotros. Es importantísimo, ¿ya? Aplique usted la palabra de Dios a su vida. Tenemos las 2:57 minutos. Yo me voy a quedar leyendo los comentarios. Gracias a todos aquellos que compartieron con nosotros. Déjenos su like, déjenos su comentario y comparta este programa. Este programa, si le interesa verlo más adelante completo, usted puede visitar nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Suscríbase ahí al canal y allí también déjenos comentarios cuando vea alguna predicación, ¿ya? El día de hoy, mis amados hermanos, estamos a 9 de mayo. Nos están faltando, hermanos, 2 días para pagar nuestro programa Doctrina Apostólica y los gastos asociados, ¿ya? Así que todos aquellos que quieran contribuir a nuestro programa Doctrina Apostólica y también a nuestro Ministerio de la Palabra, pueden, hermanos, hacernos llegar una ofrenda de amor voluntaria, lo que el Espíritu Santo coloque en su corazón. Gracias al Señor por todos los generosos que hasta la fecha han enviado una ofrenda. Le agradecemos mucho porque es gracias a ustedes, primeramente gracias a Dios, pero también a los hermanos que bendicen, que nosotros podemos dedicarnos a estudiar, a escribir, a enseñar de manera gratuita a tantos hermanos, tanto aquí en Chile como en Latinoamérica y otros lugares, donde no cobramos nada, no cobramos ni 0 pesos, hermano, por enseñar. De repente hay gente que nos hace preguntas, respondemos, hermano, en un llamado, en un audio, en un estudio bíblico, y el costo siempre es 0, siempre es 0. Nunca se le ha cobrado a alguien para enviarle un estudio. ¿Y por qué? Porque hay gente generosa, ya, porque son los generosos los que nos apoyan para nosotros enseñar gratuitamente la palabra de Dios. Nosotros en la radio damos un pago de 300,000 pesos o $300 y gracias a los hermanos, porque son los hermanos los que contribuyen, dan una ofrenda y podemos pagar nuestro programa Doctrina Apostólica. Muchas gracias a todos los amados en Cristo y compartan entonces este programa. Yo me estoy despidiendo, que Dios me los bendiga. Maranata, el Señor viene.